Hola mis queridos ingenieros, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 6 de nuestro curso de Comunicación 2. El día de hoy, tal como les avisé, tenemos este trabajo en procesos asincrónicos y sincrónicos. Yo les voy a presentar aquí algunos de los elementos de información que vamos a necesitar para adelantar nuestra tarea del día de hoy. Y ustedes muy comedidamente van a trabajar. Solamente va a haber una pequeña grabación, pero la sesión va a seguir abierta para que ustedes puedan poner ahí todas las informaciones que necesitan. Las temáticas para nuestro día de hoy son dos. La primera va a versar sobre las tipologías textuales, en particular las que utilizamos pues para el diseño de actividades escolares específicamente, aun cuando muchísimas de esas vamos a desarrollarlas y elaborarlas posteriormente en nuestra actividad profesional. El siguiente tema tiene que ver fundamentalmente con el dominio de un instrumento escrito que es bien importante para nosotros y lo llamamos reseña. La reseña tiene la particularidad de ser un instrumento que nos ayuda a colegir dos cosas importantes, las habilidades tanto de resumen como las habilidades de opinión y de comentario argumentado. Digamos que en eso se van a conectar los dos temas que tenemos que tratar el día de hoy. Nuestro primer tema, mis queridos ingenieros, es la tipología textual. Cuando nosotros hablamos de tipología, en casi cualquier contexto nos referimos a las clases. Ese es un carácter o es una característica más bien con la que nosotros, tanto en la ciencia como en la academia, definimos características especiales, datos particulares, elementos que son intrínsecos a alguna categoría grande, ¿no? En el caso del tema que tenemos nosotros el día de hoy, vamos a hablar fundamentalmente del texto. Usualmente nosotros entendemos la tipología textual como una guía de producción. Eso digamos que es como lo usual, eso es lo común en casi todos los ejercicios, en casi todas las actividades que nosotros adelantamos. Cuando nos hablan de una tipología textual en la universidad, en el colegio, casi siempre se están refiriendo a la manera en la que hay que producir un texto. ¿Listo? No obstante, a veces nosotros pasamos por alto una cosa que es bien importante, ingenieros, y es que resulta que para nosotros también es importante poder entender tipológicamente un texto para leerlo. Fíjense una cosa, es diferente que ustedes vayan a leer un texto de ficción, ¿sí? Una fantasía, un cuento, una novela, ¿sí? A si van a leer un texto, llamémoslo de realidad, ¿sí? Un informe, un dato estadístico, una pregunta de un examen. Y eso, mis queridos ingenieros, nos hace depender muchísimo de la tipología de texto, del estilo, el tipo, la organización y la estructura del texto para poder comprenderlo. ¿Sí? Es muy importante eso. Miren cómo para nosotros ha sido bien importante a medida que se ha desarrollado el conocimiento, a medida que se han desarrollado las distintas carreras, los distintos programas, las distintas habilidades de textos y demás. Es bien importante y bien llamativo darnos cuenta de que a medida que avanza la tecnología de la organización, por ejemplo, fíjense ustedes las normas APA. Las normas APA son unas normas organizativas y son altamente tecnologizadas.
¿sí? No hablo yo de las herramientas o de los instrumentos o de los aparatos que usen. Hablo yo del nivel de elaboración, ¿sí? De lo sofisticado. Algo sofisticado es algo que es muy bien diseñado, que tiene una gran complejidad, que puede ser muy sencillo para usarse, pero proviene de todo un ejercicio de organización y de desarrollo muy, muy profundo. Sí, las normas APA son altamente tecnológicas. Y miren que las normas APA nos han venido ayudando a entender cosas. Bueno, muchas de las normas, también las normas ISO, las ICONTEC que nosotros usamos, nos han ayudado a entender unas cosas bien interesantes, y es que nosotros necesitamos conocer las estructuras de los textos para producirlas de una manera, digamos, más consumible. Ojo, no estoy hablando del consumo de mercado, del consumo de capital, sino estoy hablando de la facilidad de comprensión. Cuando ustedes miran los documentos, digamos, técnicos para hacer un informe, para hacer un ensayo, para hacer una tesis, ¿sí? Ustedes pueden darse una vuelta por nuestra biblioteca en su formato de biblioteca virtual y van a encontrar con que hay distintos modelos para hacer textos. Hay un modelo para hacer ensayo, un modelo para hacer la tesis, un modelo para hacer reseña. Y resulta que lo importante de esos modelos es que nosotros podemos organizar ahí la información de tal forma que cualquier otra persona que conozca ese modelo o que conozca esa metodología la entienda. Sí, a veces parece extraño, a veces parece como un poquito forzado que me obliguen a mí a restringirme a cierto tipo de texto, o que me obliguen a mí a restringirme a una cantidad específica de párrafos o de páginas, cosas así. Pero resulta que se hace para que quien me está escuchando, quien me está leyendo, pueda captar la información de una manera más rápida. ¿Sí? Incluso ahora más adelante vamos a hablar un poco de cómo se pueden adelantar estrategias para construir párrafos, ¿sí? Que sean muy fáciles de entender. Y esos párrafos nos van a servir a nosotros para producir textos, pero también nos van a ayudar a leer los textos. ¿Listo? En este caso, entonces, hablamos de tipologías textuales para conectar los textos con sus, digamos, descripciones y herramientas, y nos van a servir tanto para escribirlos como para entenderlos. ¿Listo? Ustedes pueden ver aquí en la imagen que tenemos en la pantalla, digamos, 5 tipos tradicionales de textos. ¿Sí? Obviamente, cuando nosotros cogemos esos tipos de textos que ustedes están viendo acá y los comparamos entre ellos, o incluso los miramos en la realidad real, ¿sí? O sea, fuera del papel, en lo cotidiano o en el trabajo o en el mismo estudio, nos vamos a encontrar con que muchos de esos tipos de textos se usan en distintas situaciones y se usan con distintas finalidades, ¿sí? Si nosotros nos pusiéramos a mirar, por ejemplo, WhatsApp, diríamos que hay como 2 o 3 tipos de texto que es más usual que encontremos en WhatsApp, ¿sí? Que en otras partes. Por ejemplo, en la universidad encontraremos un tipo bueno, 2 tipos fundamentalmente de textos, y en la labor profesional seguramente vamos a combinar varios estilos de estos textos. ¿Ok? Así que aquí vamos a empezar en orden. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Están puestos aquí en esta imagen de la pantalla casi como que en un nivel de complejidad. ¿Sí? Yo sé que a veces a ustedes les puede parecer que cambia la complejidad, pero resulta que aquí, digamos que pintamos la variación general de la complejidad de los textos para las personas. El primer tipo textual que nosotros exploramos acá, que nosotros vemos acá, es el texto descriptivo, la descripción. ¿Sí? La descripción es la herramienta fundamental de ese primer tipo de texto.
Ahí como dice, ¿no? Esa es la descripción, esa es la descripción de la descripción, válganme la redundancia. Esa es la descripción, digamos, muy literaria, muy bonita, muy estética, ¿no? Pintar con palabras. ¿Sí? Fíjense, ese pintar se refiere a copiar los detalles, ¿no? Las características. ¿Mm? Una descripción es particularmente, ¿sí? El nivel más alto de detalles y características de un objeto. En términos de investigación, por ejemplo, o en términos de procesos que ustedes pueden encontrarse en algún informe, en algún texto profesional en la rama de ustedes de la ingeniería, la descripción va a ser fundamental para dar a entender los detalles específicos de un objeto. Si ustedes tienen que describir una máquina, si ustedes tienen que describir un elemento, si ustedes tienen que describir un territorio, un escenario, una zona, van a tener que pintarla con palabras, o sea, van a tener que dar una gran amplitud de detalles. Miren ustedes una cosa interesante. Usualmente la descripción va a estar muy llena de adjetivos, ¿no? Recuerdan ustedes, el adjetivo es esa palabreja que califica las cosas. ¿Sí? Blanco, alto, pesado, ¿sí? Largo. Y esos detalles nos ayudan a encontrar, a definir, a describir en nuestra mente distintos elementos. Claro, muchos de ustedes dirán que hoy por hoy nosotros tenemos una cantidad de herramientas adicionales, ¿no? Tenemos cámaras, tenemos video, y que con las cámaras y el video nosotros podemos describir, digamos, con detalle enorme algún objeto, o sea, simplemente lo que hacemos es mostrarlo. Pero resulta, mis queridos ingenieros, que aquí entramos en un problema de dominio del lenguaje. Ustedes, a medida que empiecen a profundizar en la profesionalización de su carrera, van a adquirir una cantidad de habilidades, no solamente en palabras, no solamente las que yo les pido a ustedes como recomendación que usen en sus distintos ejercicios, ¿sí? En los ejercicios de glosario y de breviario, sino que además ustedes van a empezar a adquirir, a enriquecer su lenguaje con elementos textuales completos. Por ejemplo, ustedes van a aprender a describir un proceso, ¿sí? Van a aprender a describir un procedimiento, van a aprender a describir un diseño. Y todo eso puede que no se pueda mostrar en fotos. Eso puede que nosotros no podamos radiografiarlo, fotografiarlo o videografiarlo. ¿Sí? Porque qué tal que sea un proceso que sucede entre personas. Entonces vamos a tener que describir el nivel de detalle de qué es lo que está pasando o cómo es lo que debe pasar ahí. ¿Listo? A la descripción le sigue el segundo proceso, mis queridos ingenieros, que es muy interesante y que a veces a nosotros nos cuesta trabajo distinguir, ¿no? Ese siguiente insumo textual es la siguiente tipología, es la narración. Fíjense ustedes lo que dice ahí, ¿no? Nos cuenta sucesos, nos cuenta cosas, ¿sí? Fíjense que cuando ustedes hablan de un proceso, ustedes pueden describir el estado del proceso, ¿sí? En la primera parte, el estado inicial, cómo deben estar las cosas organizadas, cómo se debe ver todo para empezar el proceso, pero luego deben empezar a contar cómo se desarrolla el proceso, ¿no? Fíjense ustedes que un procedimiento usualmente nos habla de un desarrollo. Narrar es una manera muy tradicional de unir acciones, de contar qué sucede antes y qué sucede después. Miren ustedes que la narración y la descripción son quizá los mayores insumos con los cuales nosotros producimos textos, digamos que se pueden llamar unipersonales, ¿no? Yo describo según lo que yo veo. Sí, acuérdense del famoso cuento de del elefante y los ciegos, ¿no? Van 7 sabios ciegos por el bosque y se encuentran a un elefante. Sí, el primero de los sabios se topa con
la pata del elefante, abraza la pata y dice, el elefante es una gran columna. El segundo sabio se encuentra con la trompa y dice, no, el elefante es una gran manguera, es como una gran serpiente. El tercero se topa con el lomo, ¿sí? El lado del elefante, dice, no, el elefante es una pared inmensa. Otro sabio se topa con la cola y dice, no, el elefante es como una gran cuerda. El que se topa con la oreja dice al contrario que es como una gran alfombra, como una carpeta gigante. Y cada uno de los sabios describía una parte, ¿sí? Eso es de alguna manera unipersonal. Nosotros describimos y narramos desde nuestro punto de vista. Es lo que la humanidad ha hecho desde hace mucho tiempo. Es quizá la ganancia más grande que ha tenido la humanidad. La humanidad construye con descripciones, la humanidad construye con narraciones. Y con las narraciones y las descripciones la humanidad elabora el estado de las cosas. Yo cuento qué pasó de un momento a otro, ¿sí? De una situación a otra. Y en los extremos de eso yo describo qué había. El objeto estaba así, 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 así antes, era de este tamaño, de este largo, de este alto, de este peso. Le sucedió esto, luego le sucedió esto, luego le sucedió esto otro y quedó así, con este tamaño, con este otro peso, con estas otras dimensiones, con estas otras características. ¿Listo? Que es bien importante reconocer acá y recordar acá, mis queridos ingenieros. Las tipologías textuales no se dan solas. Cuando un texto es rico, nosotros recurrimos a varias tipologías textuales. Lo que les acabo de decir ahí en juego ahorita es precisamente lo que nos ayuda a ver cómo puede describirse y narrarse para consolidar un texto bien interesante. ¿Listo? Ahora, por favor, lean aquí en pantalla el par de preguntas que les voy a dejar para que elaboren en los grupos acerca de la descripción y la narración. El siguiente tipo de texto que es importante que analicemos nosotros acá es el diálogo, que es, tal como dice ahí, un intercambio de información. Este en particular va a resultar para nosotros muy importante este semestre, porque como ustedes saben, uno de los grandes núcleos, nuestro núcleo importante de actividades en el semestre, es la comunicación oral, la expresión oral. ¿Listo? Obviamente que tenemos que hacer ejercicios de escucha, pero también es importante empezar a desarrollar ejercicios de producción del texto. Necesitamos producir diálogo. Nosotros vamos a tener como elemento central para el ejercicio final de este semestre un conversatorio que va a versar sobre el tema de nuestro texto, digamos, de nuestro texto guía. Vamos a localizar un texto guía que nos va a ayudar a desarrollar esa actividad de conversatorio. Por eso necesitamos explorar mucho el diálogo, ¿sí? Puede parecer que vamos a terminar haciendo como un libreto, ¿sí? Yo sé, a muchas personas les parece. Y eso es un poco riesgoso porque a veces uno se enfrenta con el problema de no saber cómo improvisar lo que necesita decir. Fíjense ustedes, cuando una persona trabaja en un call center, usualmente tiene como unas líneas especiales que tiene que decir. Incluso le dicen a la persona qué cosas no puede decir, con qué no se puede comprometer, qué no puede hablar cuando está dialogando con la persona que llama al call center, independientemente de que la persona se ponga furiosa, se ponga grosera, diga lo que sea, tiene que mantener como una línea, ¿sí? Cuanto más hábil es la atención del call center, cuanto mayor conocimiento hay del tema y más afinidad hay al contestar. Lo que le da furia a una persona que llama a un call center es que alguien le conteste como con una frase de esas prefabricadas. Lamentamos mucho lo que está sucediendo, lamentamos mucho lo que le pasó a un fulanito. ¿Sí? Estamos para servirle. Esas son cosas que
se ven falsas o se sienten falsas cuando alguien está hablando. El ejercicio del diálogo es sobre todo eso, mis queridos ingenieros, un ejercicio y nos toca practicarlo. Practicarlo es adelantarlo todo el tiempo, desarrollar diálogos con las demás personas y sobre todo encontrar que el diálogo no es presentar mis propias ideas simplemente, sino ser capaz de construir ideas con el otro. El texto expositivo es, junto con el argumentativo, los dos textos, digamos, más importantes en el proceso educativo, ¿no? En el proceso de aprendizaje. Independientemente de que también manejemos la descripción, la narración, incluso independientemente de que también manejemos el diálogo, que es uno de los procesos que trabajamos usualmente en las clases. La exposición y la argumentación son el fundamento de todos los aprendizajes que nosotros tenemos. Bien dentro de la universidad, en un contexto organizado de educación, o en el colegio, y también importantísimo en aprender en el contexto de campo, en lo que nosotros trabajamos con las demás personas. ¿Sí? Su experiencia profesional, ingeniero, se va a basar en ese trabajo que hacen ustedes, tanto exponiendo las ideas como argumentándolas. Aparecen al lado y lado este par de tipologías textuales, digamos como opuestas a la descripción y a la narración, porque en el fondo tienen un funcionamiento muy parecido. Si ustedes se fijan, la exposición como ese instrumento de transmisión de información, ¿sí? Mediante la cual nosotros contamos lo que tenemos que decir, ¿sí? Eso es exponer, mostrar lo que tenemos que decir. Tiene una organización mental y lógica del lenguaje similar a la narración. En la narración nosotros concatenamos hechos, en la exposición nosotros concatenamos las mismas ideas, muchas de ellas relacionadas con hechos, ¿no? Fíjense ustedes, si ustedes desarrollan un protocolo, desarrollan un procedimiento, cuando le presentan a las personas el procedimiento, no lo presentan en el tono narrativo, ¿sí? En el cual el procedimiento sucede. Lo presentan usualmente en un tono expositivo, ¿sí? Desarrollan las ideas en una linealidad que les permite tanto a ustedes como a sus espectadores, a sus oyentes, comprender la relación de las ideas. Pero no solamente la relación de las ideas es, digamos, una acción. Fíjense ustedes, hay exposiciones de tipo directivo, o digamos de tipo imperativo, ¿sí? Obligatorias, que a veces no funcionan cuando ustedes están leyendo un manual de instrucciones. A veces se emprobleman viendo porque al paso A no le sigue bien el paso B, porque hay elementos perdidos entre el paso A y el paso B. Y uno se queda pensando, hombre, aquí me están exponiendo el protocolo mediante el cual se deben armar las cosas, pero no alcanzo a comprender qué pasa. Ahí es donde entra el elemento argumentativo como un elemento supremamente elevado, ¿sí? El elemento que nos permite conectar las ideas antes de decirlas. Y en ese sentido, la argumentación como el enunciado de opiniones y de pruebas y del razonamiento, como dice ahí, es el espejo elevado de la descripción. Si en la descripción nosotros estamos dando el detalle de lo que se ve, de lo que se siente, de lo que es exterior y se percibe, en la argumentación estamos dando el detalle de lo mental, de lo que sucede en la mente y de cómo nosotros relacionamos las cosas en la mente, y le estamos pidiendo a nuestro oyente o a nuestro lector que entienda también esa relación de ideas. Un argumento es funcional no porque la persona se lo tiene que tragar, ¿sí? No porque la persona se le tiene que imponer a la persona, ¿no? Ahí vienen esas famosas formas del sí, porque yo digo, porque soy el jefe, porque soy su mamá. Y esas imposiciones externas no funcionan con la argumentación. Es más, si ustedes se fijan, no hay una tipología textual para ese tipo
de comando, ¿sí? Para ese tipo de mandato, de obligatoriedad. No hay una tipología textual, porque las tipologías textuales se basan en la capacidad del lenguaje para convencer, y ahí está la argumentación. Digo yo que es similar, que es un espejo de la descripción, porque nosotros tenemos que ser suficientemente detallistas en el proceso mediante el cual argumentamos. Tenemos que darle al lector o al oyente todos los elementos mediante los cuales él puede establecer la relación. Obviamente no podemos sustituir la relación, porque ahí estaríamos imponiendo las cosas. ¿Sí? Es como si en el caso de la descripción nosotros no describiéramos, sino que pusiéramos el objeto delante para construir la idea. Hay uno de los cuentos de Jonathan Swift, de los viajes de Gulliver, este personaje famoso de los cuentos infantiles que viajó a Lilliput, que era la tierra de los seres muy pequeñitos. En otro viaje Gulliver va a una tierra donde los sabios discuten sin palabras, y él se da cuenta porque está sentado en la plaza principal de ese poblado, de ese lugar, y de pronto ve unos trasteos que van pasando hacia el centro, y pregunta por qué hay tantos trasteos hoy, y dice, no, es que los sabios van a discutir. Y resulta que la discusión de los sabios se hace no con palabras, sino con los objetos que representan las palabras y las acciones. Entonces llevan casi que un teatro completo, con escenografía, con las personas que hacen las cosas, que transmiten las acciones. Imagínense una especie de super película en vivo, ¿no? Porque en ese entonces, en el tiempo de Swift, no había cine, solo había teatro, y reconstruían todo. Entonces, en la idea de Swift es eso. Los personajes no discuten porque las palabras solo representan las ideas, sino que ponen los objetos para que sean las ideas mismas. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A que la argumentación tiene que ser muy ordenada, tiene que ser muy clara, y sobre todo tiene que probarse. Ojo, probarse no me refiero solo a comprobarse. Me refiero a experimentar con ello. Si ustedes quieren, mis queridos ingenieros, tener maestría y convertirse en buenos argumentadores, tienen que someter sus argumentos a la validación de las personas. En eso nosotros tenemos una particularidad, digamos, muy extraña. Y es que muchos seres humanos son tremendamente convincentes, pero a veces no saben por qué. ¿Sí? Simplemente saben que convencen a las demás personas, pero no tienen ni idea por qué lo logran. ¿Por qué logran convencer a otros? ¿Sí? A veces creen que es por la forma en la que hablan, a veces creen que es por el tono de la voz. Y resulta que nosotros no nos podemos exponer a eso, a simplemente esperar que nos crean. Nos toca validar y estructurar el funcionamiento de los argumentos. Ese núcleo, que es bien importante, va a ser el elemento central para el trabajo del día de hoy. A continuación de ver este pequeño video, ustedes van a encontrar el recetario sobre cómo se hace una reseña académica, y van a hacer una pequeña reseña académica individual, ¿sí?, sobre la argumentación. De esta manera, mis queridos ingenieros, vamos a atender el par de temas que vamos a tratar en esta sesión, o que nos encargaron tratar en esta sesión. Dado que ustedes tienen este permiso académico por la visita de pares, les pido el favor de ver el video y organizar las informaciones antes de nuestra próxima sesión. Recuerden que hay que ver la grabación y leer todas las instrucciones que les dejo en el chat. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que tengan un feliz trabajo.